Bienvenidos un día más a Cantabria de cerca. Estamos escuchando cada día más sectores que tienen problemas para encontrar a trabajadores. La hostelería, digamos que es la bandera estrella de este problema, pero no es el único, porque también lo escuchamos de otros como la innovación. Para saber un poco qué es lo que está pasando, cómo pueden responder las empresas ante estos problemas, tenemos a nuestra invitada de hoy, Vanessa Álvarez Soler, gerente de Talent Engagement de JIC. Bueno, lo he dicho más o menos como he podido, pero exactamente ese es el cargo, la empresa es JIC. Bienvenida, Vanessa. Muchísimas gracias, Laura. Y cuéntanos, ¿quiénes sois vosotros? ¿A qué os dedicáis? Bueno, pues JIC, Llorente y Cuenca, somos una consultora de comunicación, marketing y asuntos públicos, una consultora global que estamos presentes en 12 países y contamos con 1000 profesionales de diferentes especialidades. O sea que tenéis relación con empresas de todo el mundo en realidad y mucho conocimiento de empresas de todo el mundo. Eso es, conocimiento de empresas del sector y muchos aprendizajes también que adquirimos trabajando con diferentes empresas. Bueno, Vanessa, has estado en Santander junto a la COE participando en una jornada esta mañana con diferentes empresas para hablar un poco de cómo está el sector empresarial actualmente, pero hay una palabra, hay un término que hemos escuchado y que cada vez se escucha más, esa cultura de la renuncia. ¿Qué es exactamente esta cultura de la renuncia? La gran renuncia, muy bien Sí. lo has dicho, sí. Pues la gran renuncia es un fenómeno que se inició en Estados Unidos a finales del año pasado, en 2021, en el que los profesionales decidieron cambiar sus vidas y empezaron a dimitir de forma voluntaria de sus empleos. Es cierto que el año pasado los profesionales de recursos humanos veíamos poco probable que ese escenario se replicase en España, pero lo cierto es que en España estamos comenzando a tener esa pequeña gran renuncia. No estamos en cifras de Estados Unidos, donde nos podemos encontrar 4,5 millones de dimisiones al mes, pero en España, si nos vamos a datos recientes, en abril se produjeron 5.400 dimisiones de profesionales que decidieron voluntariamente dejar su trabajo, ¿no? Entonces, esta gran renuncia es verdad que ha llegado, provocada por la pandemia y por las decisiones y cuestionamientos que se han hecho los profesionales sobre su trabajo, y es verdad que desde las compañías tenemos que replantearnos qué hacer con ese profesional desencantado. Estamos hablando de gente que se ha levantado y ha dicho ya no puedo más, pero se ha ido con otro trabajo, que es como suele pasar la mayoría de los cambios de puestos de trabajo, o directamente ha dicho mira, hasta aquí hemos llegado y me busco la vida como pueda. ¿De qué estamos hablando? Pues es verdad que hay personas que se han ido con otras ofertas, pero la mayoría se han ido sin tener otras ofertas, es decir, se han replanteado si el trabajo que ellos estaban realizando era importante para ellos y si aportaba valor, y luego hemos visto muchos profesionales que han dejado su trabajo para dedicar más tiempo a la familia, más tiempo a formarse en otros ámbitos, incluso al emprendimiento. Entonces es verdad que existe un abanico de opciones, pero la mayoría de ellos desencantados por la situación con las empresas y por cómo se había gestionado la pandemia y las revelaciones que tuvieron, ¿no?, de qué hago con mi vida. ¿Pero el COVID ha sido un factor determinante o como un catalizador de una insatisfacción que había detrás? ¿Cómo lo veis? Ha sido más un catalizador. Es verdad que nos hemos encontrado con profesionales que ya tenían tomada la decisión de dejar su empleo y tras la pandemia lo postergaron, pero el agotamiento físico y mental de profesionales esenciales que siguieron trabajando durante la pandemia se ha notado muchísimo, y luego también profesionales que hemos estado en casa teletrabajando y ahora volvemos a la oficina 100%. Entonces, en aquellas empresas donde no se ha instaurado ese modelo híbrido, hemos notado que los profesionales deciden cambiar de empleo a otras compañías que apuestan por nuevas formas de trabajo que responden más a las inquietudes y a las perspectivas que tenemos los profesionales. Porque si hemos sido productivos en casa durante la pandemia, ¿por qué no serlo con un nuevo modelo híbrido, ¿no? ¿Y esto se da solamente en puestos de cierta formación, de cierta responsabilidad, o también en menos cualificados, en los trabajos menos cualificados también nos lo encontramos? A ver, es verdad que en trabajos menos cualificados, digamos, podemos asociarlos más a esos servicios esenciales que hemos tenido durante la pandemia, pero digamos que es un ámbito generalizado, no hay un sector concreto de renuncia, ¿no? Pero la rotación es altísima en las empresas son conscientes de ello y saben que en los próximos meses el índice de rotación va a aumentar, ¿no? Entonces es algo que hay que atajar y replantearse desde las propias compañías qué podemos hacer para conectar de nuevo, reconectar con nuestros profesionales.
Desde el punto de vista social, ¿cómo se recibe? Porque a veces vemos las reacciones de la gente, pasa con esto, pasa también con los jóvenes, cuando dicen es que valoro otras cosas antes de ponerme a trabajar, que da la sensación muchas veces de que tienen la opinión de que en realidad no se quiere trabajar. ¿Esto es así? ¿Lo veis vosotros? ¿O? Yo creo que al final es encontrar tu propósito como profesional, y tú lo decías, los jóvenes son un claro ejemplo. En un reciente estudio que hicimos en JIC, que llamamos Perfect Match, lo que hicimos fue analizar ofertas ciegas de empleo con ellos y que ellos nos dijeran qué percibían de esas empresas. Entonces, todas las ofertas eran: soy una gran empresa para trabajar, soy innovadora, tengo una buena retribución, y los jóvenes me decían: es que no me hablan de lo que a mí me interesa. Los jóvenes cada vez son más conscientes de temas de sostenibilidad, de tener autonomía en gestionar sus horarios, y eso las empresas en este momento no lo están sabiendo transmitir. Entonces es verdad que es un cúmulo de cosas que ha provocado esta situación, ¿no? Estamos hablando de que se necesita un cambio bastante importante de la cultura de empresa. ¿Esto se puede conseguir? Se puede conseguir, es verdad que no es un cambio de un día para otro, es un proceso progresivo, porque al final, lo has dicho, la cultura va a ser la clave para conectar a los profesionales de nuevo, conectarles con los valores de la compañía y con el propósito. Es un proceso que lleva su tiempo, como decía, que requiere que las organizaciones se planteen, que muchas veces no lo hacen, cuál es mi cultura, cómo la estoy transmitiendo a los profesionales y qué perciben los profesionales de la cultura, porque muchas veces, ya te digo, nos encontramos con empresas que no saben cuál es su cultura. Entonces ese es el primer paso para poder atajar, para poder trabajar sobre la cultura y generar ese engagement con los profesionales. Estamos hablando más de intangibles, más que de los tangibles que podemos tener: incentivos, retribución. Los empleados y sobre todo los jóvenes buscan más allá de cuánto voy a cobrar. ¿Valoramos más el tiempo libre que el sueldo? Por supuesto. Me imagino que dentro de unos límites. Dentro de unos límites, pero es verdad que se está tendiendo a valorar el tiempo libre, el tiempo de ocio que las empresas dejan a los profesionales. Hay un caso que, bueno, Netflix, que es pionera en temas de gestión del talento, en 2006 ya implantó las vacaciones ilimitadas. Es decir, tú como profesional gestionas tu tiempo, yo como compañía te doy la autonomía para gestionar tu tiempo y confío en ti, ¿no? Entonces el tiempo es, sobre todo, se ha vuelto muy valioso para las compañías a la hora de captar y retener talento. Tiempo para la familia, tiempo para el ocio, tiempo para la formación. Incluso hay propuestas más ambiciosas de tiempo de propósito. Yo como compañía te cedo parte de tu jornada laboral para que lo dediques a tiempo de propósito asociado a la cultura de la compañía y a los valores. Te puedes formar en emprendimiento. Al final es un tiempo que te destinan para que tú puedas formarte y desarrollarte como profesional. Por supuesto, el tiempo es clave para captación y retención. Estamos hablando de que las empresas no hacen esto gratis. Evidentemente, si hacen esto es porque creen que van a tener empleados más productivos. Efectivamente, y al final, empleados productivos o más comprometidos se traduce en la cuenta de resultados de la compañía, porque está demostrado por recientes estudios que se incrementa la productividad hasta un 200%. Entonces, es verdad que resultados, hay que hacer una inversión, pero lo vas a ver en la cuenta de resultados de la compañía. Me estás hablando de una gran compañía como es Netflix. ¿Esto puede llegar a compañías más pequeñas? Porque en nuestro país es un país evidentemente de pymes. Las compañías grandes son mucho más reducidas. Es verdad que tenemos, hay un largo camino por trabajar en este sentido. Ya vemos en España otras compañías como Telefónica que están implantando la famosa jornada laboral de 4 días, ¿no? Que se está hablando también mucho sobre ello. Pero es verdad que, por un lado, necesitamos una regulación que nos ayude a abrir ese camino y marcar esa hoja de ruta, y luego, por otro lado, lo decíamos antes, ese cambio cultural, ese cambio de chip que ayude, y unos líderes también comprometidos, porque si no, no hay forma de impulsarlo. Se está hablando mucho de la jornada laboral de 4 días, pero tú como experta, ¿qué apostarías más, por esa jornada de 4 días o por flexibilidad para el trabajador? Flexibilidad para el trabajador. Ahora mismo en Reino Unido hay un piloto con una jornada de 4 días que no incluye reducción de salario y que tú te organizas el tiempo. ¿Vale? Yo creo más en el trabajo por objetivos, es decir, yo no hablo ni de jornada laboral de 4 días ni de 7, es decir, trabaja cuando quieras, de lunes a domingo, pero trabaja cumpliendo los objetivos, y ahí es cuando le das confianza al profesional, y hemos demostrado, hemos seguido siendo productivos durante la pandemia. Entonces, ¿por qué no ahora? ¿Qué ha pasado? O esperemos. Esperemos que sí. Respecto a la diferencia entre trabajo y tiempo libre, hay un derecho que se está reclamando cada vez más, ese derecho a la desconexión digital. ¿Es una reivindicación importante de los trabajadores?
Sí, y ahí tanto las empresas como los propios trabajadores desde su responsabilidad tenemos que hacer un ejercicio para respetar esa desconexión digital. Desde diferentes empresas ya están implantando los horarios sin reuniones, diferentes iniciativas que ayuden a fomentar esa desconexión que es necesaria. ¿Y los problemas de conciliación también se solventarían con esta mayor flexibilidad en los horarios? Para que cada uno se organice en definitiva como más le convenga, para poder trabajar y tener tiempo libre, atender las necesidades. Eso es, o sea, pasamos del presencialismo a organiza tu tiempo como quieras, cumpliendo los objetivos, como decíamos, ¿no? Entonces nos ayudaría a equilibrar mejor la vida familiar y profesional, porque tú te organizas tu tiempo en función de lo que quieres hacer y de los objetivos profesionales que tienes. Bueno, estamos hablando de las relaciones de trabajo-tiempo libre, pero también hay dentro de la empresa, dentro de lo que es la propia empresa. ¿Qué cultura se necesita para que esos trabajadores se sientan atraídos y se sientan a gusto? Pues al final es una cultura que responda a lo que ellos perciben, es decir, la cultura es lo que la gente hace, cómo se comporta sin ser consciente, y es lo que la gente dice, siente y hace en una compañía. La cultura no es la cultura de la organización, es la cultura de las personas que forman parte. Entonces, para ello tienes que entender cómo perciben tu cultura y a partir de ahí transmitirlo con un relato que sea motivador, inspirador y que conecte con ellos. Es decir, aparte del trabajo y organización, hay una parte de comunicación muy importante con los trabajadores, por lo que veo. Sí, no, la comunicación es fundamental. Tú tienes tu cultura, puedes trabajar en estudiar cómo la tienes, redefinirla y lanzarla a los empleados, pero al final esa cultura tiene que permear en los diferentes canales de comunicación que tiene la compañía. Hablamos de folletos corporativos, hablamos de la intranet, de las páginas de empleo en LinkedIn, en InfoJobs, de cómo haces las entrevistas de entrada y de salida, es decir, en todos los materiales corporativos y puntos de contacto que tiene la empresa con el profesional o con el potencial profesional, esa cultura tiene que estar presente y se tiene que reflejar. ¿Los departamentos de recursos humanos ya lo están llevando a la práctica? Se está en ello, se está trabajando en ello, es verdad, como te decía, al final todo es un proceso progresivo, pero gracias a la pandemia muchos departamentos de recursos humanos y de comunicación se han dado cuenta de que no tenían cubiertas las necesidades de información de los profesionales, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia en eso nos ha ayudado y hemos pasado de informar a comunicar, y ese es el camino, y muchas empresas están replanteándose su cultura, incluso co-creando la cultura con los propios profesionales. Que ahí tendrán mucho que decir, entonces también, si les dan voz, podrán aportar mucho. Sí, eso es, o sea, al final el foco es foco personas, que ellos nos digan cómo nos perciben, cómo queremos ser, qué queremos nosotros como compañía, y a partir de ahí co-crear con ellos esa cultura que al final nos va a garantizar mejores resultados a la hora de conectar con ellos. Se está hablando mucho del papel de las empresas, pero ¿tienen los trabajadores también un papel en el que tienen que ser responsables también y protagonistas en todo este cambio de cultura y en la implantación de todas estas medidas? Sí, al final los profesionales, o sea, la empresa es la que debe poner el marco y fomentar esa cultura y esa conexión, pero al final tenemos que conectar emocionalmente con el profesional, y ahí más que lo que hagan los profesionales es cómo la empresa nos dirigimos a ellos, ¿no? O sea, eso es un punto, aparte de luego los objetivos y la predisposición del profesional, que eso siempre ayuda, ¿no? Y el momento personal y profesional en el que esté. Pero la clave es que las organizaciones se pongan las pilas, por decirlo así, y empiecen a escuchar a su talento, que muchas veces no se ha escuchado. Bueno, comentaba al principio los problemas que está habiendo en nuestro país para encontrar trabajo. Comentaba el de la hostelería, porque es que el buque insignia, ahora que llega la campaña de verano, este es el que está teniendo mayores problemas. ¿Los trabajadores están diciendo basta en el sector de la hostelería? El sector de la hostelería es uno de los que más afectados se está viendo por los bajos salarios. Es decir, dentro de los factores que explican esa gran renuncia, el sector de la hostelería por los bajos salarios se está viendo afectado. Pero luego también tenemos sectores como la ingeniería, que lo comentabas antes, que ahí lo que tenemos es una guerra brutal por el talento. Es decir, todas las empresas estamos disparando y estamos demandando el mismo perfil profesional. Y ahí sí que hay que hacer un ejercicio por parte de las empresas de captación y de entender qué es lo que el profesional busca. O sea, este sector de la innovación, bueno, sí, hemos hablado con diferentes empresas y lo han comentado, es increíblemente competitivo entre las empresas para lograr atraer profesionales, y muchos se van al extranjero, de hecho. Sí. ¿Qué solución tiene España? A ver, en España es verdad que se están apostando por estrategias, o sea, lo que nosotros apostamos es por desarrollar estrategias de contenidos, es decir, por hacer lo que llamamos el pool recruitment, es decir, yo tengo una vacante, lanzo la oferta, consigo candidato, pasar a
hago una estrategia de contenidos que me ayude a conectar con el potencial candidato, a partir de ahí genero una base de datos y le envío la propuesta. Y luego perfiles de ingeniería, sobre todo, se están moviendo por proyectos retadores, por modelos de trabajo flexible. Si tú a un ingeniero le dices vente a la oficina de lunes a viernes, por ahí no va a pasar, por mucho que el salario sea muy bueno o que el proyecto sea, o sea, tiene que haber un equilibrio entre lo que ellos demandan con lo que la empresa está ofreciendo, porque ahora mismo diferentes, o sea, no solo las tecnológicas, diferentes compañías de diferentes sectores están buscando el mismo tipo de profesional especializado en datos, en analítica. Todas apuntamos a por lo mismo, entonces hay que diferenciarse de algún modo con esta oferta de valor que les puedan ofrecer. En nuestra comunidad autónoma aquí en Cantabria es muy importante también este sector primario. Estamos hablando de ganadería, estamos hablando de pesca, bueno, hay diferentes empresas relacionadas con él. ¿En qué situación está este sector? Porque no parece que traiga mucho a los jóvenes y a los nuevos profesionales. A ver, es un tema que al final este tipo de profesiones, por un lado está el tema de atracción, es decir, tenéis que trabajar o se tiene que trabajar esa parte de atracción o de vender las posibilidades que también tenemos en ese sector, que es verdad, y sobre todo focalizar mucho en el público al que te diriges cuando lanzas las comunicaciones. O sea, al final el personalizar los contenidos, cómo te diriges y cómo presentas la oferta de valor es clave, y esto lo podemos hablar desde una ganadería hasta una gran compañía. El punto es diferenciarte y qué ofreces de valor para que seas la opción número uno, ¿no?, a la hora de aplicar. Bueno, comentabas un tema muy importante, no solamente las empresas, también los gobiernos se tienen que poner las pilas y tienen que promover políticas que favorezcan en este sentido. ¿Esto se está haciendo en España? En España es verdad que se ha hecho una PRL, pero ¿qué pasa? Que al final cuando los departamentos de recursos humanos ven todo lo que tienen que cumplir a la hora de implantar el teletrabajo, facilitar medios, pagar mensualmente la cuota de internet, pues todo lo que se está pidiendo es verdad que echa para atrás, ¿no? Entonces es verdad que ese camino se podría hacer más fácil, porque lo que te decía, si lo hemos hecho en pandemia, ¿por qué no podemos continuar? Entonces eso ayudaría a marcar un poco la hoja de ruta en ese sentido. Y ya no te comparo con Estados Unidos, que lleva otro ritmo completamente distinto, pero comparado con el resto de Europa, ¿vamos un poco lentos? Es probable, como te decía, en Reino Unido ya se están planteando esa jornada de 4 días sin recortar salario, ¿no? Están haciendo ese piloto y es verdad, y bueno, en temas de conciliación y horario es verdad que vamos un poco por detrás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que poco a poco, que es un tema que no es de un día para otro y que también requiere un cambio de cultura organizacional y de los líderes, ¿no?, que eso es muy importante. ¿Requiere también un cambio social? ¿Requiere pensar en el trabajo de otra manera como lo pensamos normalmente? A ver, yo creo que eso ya se está haciendo, ¿no? O sea, muchos de los profesionales que están en el mercado ya están percibiendo el trabajo de una forma diferente. Entonces, yo creo que es un poco dar respuesta a esa percepción y que desde las compañías se pongan las medidas. Que sé que no es fácil, pero como decía, es un progreso, es poquito a poco. Bueno, y ya mirando al futuro, ¿qué pasará con las empresas que no consigan implantar esta cultura? Porque no llegará a todas, hay algunas que se resistirán, otras que lo verán imposible. A ver, yo soy positiva porque al final las empresas se tienen que mantener y lo principal y el foco son las personas. O sea, es decir, se puede tener el mejor producto, podemos pensar en la obsesión por el cliente, pero al final las personas, los empleados y la cultura es lo que perdura, ¿no? Entonces, pues nos encontraremos con situaciones a la hora de que tengamos que reclutar talento, tengamos muchísima dificultad o la rotación que tengamos en la compañía sea muy elevada. Entonces, estamos haciendo una inversión en formar a profesionales que al final se nos van a ir, ¿no? Entonces, yo creo que es pues poco a poco. Ya digo que los cambios no son fáciles, pero se tiene que ir implantando. Y empresas como la tuya también se tendrán que adaptar al futuro, me imagino. Vosotros ya estáis bastante más puestos al día, pero todas esas que ayudan a encontrar trabajo, que buscan perfiles profesionales, todavía habrá muchas que no se hayan adaptado. Sí, o sea, al final la adaptación es la clave, y ir viendo el contexto y sobre todo las necesidades del sector es la clave para seguir avanzando. Vanessa, pues tenemos un futuro por delante desde luego muy retador, esperanzador, pero también un auténtico reto de cara a las empresas y de cara al mundo laboral. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Popular Televisión. Muchísimas gracias a vosotros, Laura. Muchas gracias a todos ustedes que han estado también con nosotros. Recuerden, Cantabria de Cerca vuelve el próximo martes, como siempre, a partir de las 10 de la noche, aquí en Popular Televisión.